semana veremos los errores instrumentales de la estación total. Sin embargo, antes de comenzar a ver estos errores que tienen todos los teodolitos y las estaciones totales, tenemos que tener en cuenta cómo tomamos visuales, cómo observamos a través de un teodolito o estación total. Antes vamos a hacer unos pasos previos antes de la toma de visuales o colimación, como se llama este proceso de tomar visuales. Y lo primero que debemos hacer es aflojar los tornillos de presión del aparato, tanto el horizontal como el vertical. Vamos a tomar el anteojo de un lugar que esté próximo al ocular, que es donde nosotros vamos a apoyar nuestro ojo, y utilizando el sistema de puntería del aparato, recuerdan este apunte grueso que teníamos en la parte superior, vamos a dirigir la visual hacia el punto que deseamos. Vamos a girar la estación total hacia esa dirección. En ese momento que ya hicimos el apunte grueso, fijamos el tornillo tanto horizontal como vertical. Una vez que hemos presionado o ajustado este tornillo, miramos por el ocular y ahí sí, en el ocular mismo tenemos un sistema de enfoque que vamos a mover, vamos a girar hasta que podemos ver con nitidez tanto la cruz filar, que es una cruz que atraviesa en el ocular, y tanto como la imagen del punto que queremos observar. Finalmente vamos a usar los tornillos de movimiento lento, que están localizados juntos con los tornillos de presión o de movimientos gruesos, pero vamos a ir girando estos tornillos tanto el horizontal como el vertical hasta que logramos que la cruz filar esté exactamente por encima de nuestra visual o del punto que queremos observar. Puede ocurrir que el tornillo de coincidencia o el tornillo de movimientos finos tenga un tope y ya no avance más, entonces no lo vamos a forzar, sino que lo que tenemos que hacer es mover nuestro instrumento, aflojarle, llevar hacia la mitad del recorrido a este tornillo y volver a comenzar el proceso. Ahora sí, tenemos nuestra estación total preparada para calcular, para medir las distancias y los ángulos horizontales y verticales. Algunas precauciones extras están relacionadas con el paralaje. Y esto es necesario cada vez que usamos el teodolito o la estación total, tenemos que ajustar las dioptrías a nuestro propio ojo. Generalmente quienes usen lentes no tienen que utilizar lentes cuando estamos con la estación total, sino que tienen la opción de enfocar perfectamente a su propia visión la estación total. Y tenemos que ver con nitidez tanto los hilos del retículo, la cruz filar, como el objeto que queremos apuntar sin que produzca el efecto de paralaje. ¿Qué es este efecto del paralaje? Es cuando nosotros miramos el telescopio por el ocular y movemos suavemente la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Si vemos que salta de posición la cruz filar, que toma distintas posiciones, existe paralaje y significa que no está, no está del todo bien enfocado. Y tenemos que recurrir a este enfoque. Entonces, para corregir el paralaje, vamos a apuntar nuestro telescopio o el anteojo a un lugar alejado y que sea claro, como si fuera el infinito. Vamos a enfocar al infinito con el tornillo de enfoques y vamos a girar el anillo dióptrico del ocular hasta ajustar las dioptrías hasta que veamos claramente la cruz filar. Y movamos la cabeza hacia arriba y hacia abajo y esto no se esté moviendo. Ahora sí, les voy a explicar el método sencillo de medición de ángulos horizontales. En la siguiente semana vamos a ver algunos métodos más avanzados de mediciones de ángulos. Siempre vamos a comenzar trabajando en algo que se llama primera posición, que es cuando el círculo vertical se encuentra a la izquierda, cuando veíamos la lidada del teodolito, la parte, aquí teníamos la agarradera y teníamos la lidada, y había como un círculo que sobresalía donde estaba el círculo vertical de medición de ángulos verticales. Esto tiene que estar a la izquierda, ¿okay? Eso le conocemos como primera posición, y en ese caso solo vamos a trabajar en esa posición, o sea, nos aseguramos que tenemos nuestro círculo a la izquierda. Estamos posicionados en el punto B, estamos estacionados en el punto B y nuestro interés es medir el ángulo entre las visuales X y Y. Entonces vamos a definir este ángulo que le podríamos llamar alfa, pero también en topografía le vamos a llamar como X, B, Y. Lo que el teodolito mide son rumbos instrumentales.
Estos rumbos instrumentales significa que vamos a medir ángulos respecto de un cero. Ese cero es en donde esté el cero del círculo horizontal, que se encuentra en la base de la estación total. Entonces aquí tenemos el cero instrumental. Luego estos rumbos le vamos a cambiar de nombre cuando este cero esté orientado hacia el norte. Por ahora son simplemente rumbos instrumentales porque es donde el cero del instrumento esté localizado. Y vamos a girar, vamos a apuntar hacia X. Y entonces aquí vamos a medir este primer rumbo, este Φ1, que es el rumbo del lado izquierdo, del lado X. Luego soltamos la lidada y giramos, giramos hasta Y. Y cuando giramos hasta Y, medimos el rumbo derecho de nuestro ángulo, que es el BY, y este ángulo o este rumbo se llama Φ2. ¿Okay? Luego, el ángulo que nos está interesando, por un lado tengo mi Φ1, que es esta primera lectura, desde este cero, es donde esté localizado. Luego tengo este Φ2, y puedo ver que si lo que me interesa es este ángulo interno, posicionado en B, lo que voy a hacer es una diferencia de rumbos. Voy a hacer el rumbo derecho, que es Φ2, menos el rumbo izquierdo, que es Φ1. De esta manera, los ángulos en topografía siempre se definen como diferencias entre rumbos instrumentales. En este caso, rumbo derecho menos el rumbo izquierdo. Cuando estamos en campo, vamos a ir tomando anotación. En la estación total podemos guardar estos datos o podríamos ir tomando nota en una libreta de campo. De mi visual BX, estoy posicionada en B y apunto hacia la dirección X. Este es el ángulo o el rumbo que he anotado. Son 52 grados, 11 minutos, 0 segundos. Si es que estoy tomando nota, vamos a tratar de anotar ordenadamente. Si estamos trabajando en hoja cuadriculada, cada número en un recuadro de la hoja cuadriculada, anotando los grados, minutos y segundos. Nuestro rumbo BY es 170 grados, 45 minutos, 00 segundos. Y finalmente la diferencia, el ángulo XBY, va a ser la diferencia del rumbo derecho, que es este segundo, menos el rumbo izquierdo, que es el primero. Entonces la diferencia del segundo menos el primero nos da lo que en topografía definimos como ángulo. A continuación, ya sí vamos a ver el video de la identificación de los errores instrumentales.